de eso y sobre todo el índice de pobreza tampoco, ¿no? Te digo al revés, porque muchas veces se discute, ¿no? Si el INDEC medía, no medía, si estaba bien, estaba mal. Para mí las estadísticas públicas son exactamente eso, estadísticas que tiene que usar el público. Cuando el público las deja de usar, pierden su característica de estadísticas públicas. Las estadísticas del INDEC hasta el 2015 no se usaban. Y hoy sí se usan. Y eso es un mérito que yo le reconozco a Cambiemos. No se usaban por el gobierno. Porque el público dejó de confiar en las estadísticas del INDEC. Nosotros acá podríamos pero decir... por obra del gobierno, porque intervino el INDEC. No, pero por supuesto, a ver, el que administraba el INDEC era el gobierno nacional. Sí, no es que cayó un meteorito en el INDEC. Claro, no, digo, porque parece que la gente dejó de usarlas casi como la ciudadanía no le prestó más atención. No, dejó de usarlas porque el INDEC realmente no estaba mostrando estadísticas que reflejaran la realidad que uno vivía en el día a día. No, eso, digo... Eso es muy serio, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Lo revisás, digo, fuiste parte de esa gestión? Es que, a ver, nosotros cuando asumimos el Ministerio de Economía, que fue los últimos 2 años, empezamos un proceso de reformulación entre técnica y metodológica en el INDEC. La verdad que, para serte muy sincero, era un problema de credibilidad que vos no podías solucionar en tu último año de gobierno en el medio de una campaña electoral. O sea, nadie nos hubiese creído que el último año de gestión nos tomamos en serio la problemática del INDEC. Y yo creo que además es un problema que trasciende lo económico. Porque, digamos, vos haces hoy la cuenta de que con esta vara, ¿no? Viste que la pobreza se mide, ponemos una vara, decidimos dónde ponerla, es una medida siempre relativa, no absoluta. Cuando vos medís la pobreza con esta vara, en 2001 te da 60% y cuando se va Cristina te da 30%. Entonces yo diría, qué bueno, bajamos la pobreza a la mitad. Vos me podés decir, tendría que haber sido más, menos, no importa. No puedo ni empezar a hablar. Entonces, no solo te daña económicamente, sino que te daña política y sobre todo te daña tu credibilidad. Y me parece que la política se hace fundamentalmente con palabras y con credibilidad. Es importantísimo que reflexionemos esto. Importantísimo. No puede ir una diputada nacional nuestra, joven, se supone revolucionaria, que yo tener un debate, si no, nosotros dejamos 25% de pobres, lo bajamos del 50 al 25. ¡Falso! Porque Kirchner la dejó en el 26,9. Si tuviéramos en el 25, 8 años, la bajamos acá. No servimos para nada, todos y todas. ¿Está clarito? Entonces, ¿qué estamos hablando? Después decimos que damos la vida, pero ¿qué vida damos? Si bajamos 1 punto, 2 puntos la pobreza en 8 años. Entonces hay que tener claridad, porque en realidad están de vuelta con la historia de no nombrar a Perón y Eva. ¿Cómo ahora? Prohibiendo que hablemos, no, diciendo que fuimos unos inútiles. Pero aparte le damos nosotros el spot. Nosotros le damos, ni hace falta que hablen ellos. Hablan los nuestros, pero miren lo que dicen ellos. ¿Por qué? Porque es políticamente correcto, porque es bonito, porque si no tenemos... ¿Saben qué pasa? Cuando uno empieza a sacar los pilares, se cae todo. No es que ellos empezaron a cuando el INDEC no tiene importancia, ahora resulta que la pobreza es 25%. Acá la dejó Néstor y acá la dejó Cristina. Después de 8 años de gobierno. Pero encima haciendo esto y esto. Con lo cual, evidentemente, si no está esto, la subimos. Que es lo que dice el compañero, al cual valoro y respeto. No le estoy haciendo una crítica porque lo he visto pelear en la calle codo a codo. Pero como tenemos mala formación y encima repetimos tonterías, terminamos sacando conclusiones que son tontas. Por eso es tan importante lo que estamos hablando. Porque de acá lo tenemos que reproducir. Esto, a través de las 1500 radios de compañeros, a través de lo que vamos a hacer nosotros, esto que va a circular, cada uno de ustedes va a ser los predicadores y decir, mira, no fue muy inútil. Por eso merecemos volver. El problema es que la deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero después te mata. Ese es el problema. Vos, es horrible lo que acabo de decir. No, pero... Creo que me arrepiento, pero se rió alguno ahí porque se está endeudando. Cuando el problema es de solvencia, o sea que no tengo la plata, la solución es plata, no crédito. Entonces, para una inmensa cantidad de empresas de la economía argentina, lo que hay que hacer es darle la plata, darle un subsidio. ¿Y cómo haría? Regalársela. ¿Y cómo harías? ¿De dónde sale la plata? La plata sale de que la imprima el Banco Central de la República Argentina. O sea, emitir y emitir. Exacto. ¿Algún norte, alguna tranquilidad por parte de él?
Guarda que están los micrófonos prendidos, ¿no? Que les avisen, ¿eh? Voy a empezar a zarasear, dijo el ministro Martín Guzmán. No, a ver, en términos de puntaje, y en esto creo que en general los colegas coincidimos, yo creo que la situación que le tocó enfrentar a Axel en ciertos aspectos era más compleja que la situación que le tocó enfrentar a Martín Guzmán sacando la pandemia. O sea, la economía del 10 de diciembre de 2019 versus la economía del 10 de diciembre de 2013. Entonces me parece que en ese sentido... O sea, vos decís que Axel heredó de Cristina una economía peor que la que heredó Alberto de Macri. Estaba pensando lo mismo. Creo que tuvo que maniobrar una situación más compleja, sobre todo en un punto central, que es lo barato que estaba el dólar el 10 de diciembre de 2013, a diferencia de un dólar que estaba más caro el 10 de diciembre de 2019. Creo que Guzmán no tuvo recorrido tampoco para evaluarlo, pero le podemos poner 99%, ¿no? Que fue la adhesión al canje. Y la verdad que con Axel me tocaría evaluar a un amigo, y yo que soy profe de la facultad te tengo que decir que le tengo que pedir al ayudante de cátedra que lo evalúe porque no es ético. Tenemos que explicar esto, ¿está bien? Tenemos que explicar qué es lo que pasa ahora. O todo es una táctica electoral que nadie entiende, como cuando devaluamos en el 2014 y le echamos la culpa a Aranguren. Ahora resulta que en el 2014 devaluamos y la culpa la tenía Aranguren de una empresita marginal como Shell, comparada con YPF es una empresita marginal. Si una empresita marginal como Shell, después de 12 o de ese momento 11, 12 años de gobierno, nos podía hacer una corrida, es que nosotros éramos unos imbéciles. Con ese esquema progre de tirar la piedra y esconder la mano, Kicillof devaluó y le echó la culpa a Aranguren. ¿Pero dónde se vio eso en un gobierno? De no asumir la responsabilidad de las decisiones. ¿Pero cómo puede ser? ¿A ese gobierno vamos a volver? ¿A ese estilo? ¿O vamos a volver al gobierno donde decíamos, acá vinieron los patriotas a mandar y hacíamos lo que teníamos que hacer? Bueno, esta es la discusión de fondo. Entonces la necesidad del peronismo es esta. Para el mundo, para la Argentina y para la estructura de pensamiento universal entre lo líquido y lo fundamental. Pero aparte porque no se puede administrar un pueblo sin decirlo lo que... Trump está haciendo exactamente todo lo que dijo que iba a hacer. Y así se hace política. Los revolucionarios decimos que vamos a hacer la revolución. No escondemos la revolución. Si somos peronistas, somos la juventud peronista. No somos como el PC, que era el PC, pero en la facultad era el MOR. No, muchachos, nosotros somos lo que somos. Somos revolucionarios. No estamos de acuerdo cómo está armado el sistema. Lo queremos transformar, pero lo decimos mirando a la cara. Voy a poner retenciones. Si no pongo retenciones, ¿qué hago con la deuda? Ahora resulta que me quieren cuidar la plata de los oligarcas. Ahora los oligarcas son los que están diciendo, no, vamos a renegociar porque no, a ver si viene el loco Moreno y me saca la mía y pagamos la deuda. Y ahora aparecen algunos de los míos cuidándole el bolsillo a los oligarcas, con el argumento de no nos vamos a pelear con el campo. ¿Pero qué tiene que ver eso? Las retenciones las vamos a poner en la pampa húmeda y sobre todo a los oligarcas, los dueños de la tierra. ¿Qué tiene que ver con los productores? ¿O será que me vuelven a armar la Unión Democrática en la estructura de pensamiento? Y dejo afuera de esto a Cristina, porque en realidad está, no sé cómo está esta situación, pero no me interesa colocarla a Cristina en el debate, porque nosotros votamos presidente y accesoriamente vicepresidente, porque si no va a parecer que las decisiones de la Argentina las van a empezar a tomar de manera conjunta el presidente y el vicepresidente, lo cual es falso, la lapicera la tiene uno. Ustedes tienen que responder con su conducta sobre por qué decidieron encarar estas acciones de negocio. Y su conducta es ahora y por los próximos años. Porque yo le digo en la cara, señor Aranda y señor Rendo, ustedes no son unos buenos hombres de negocios. Ustedes con su conducta han bastardeado el activo de esta sociedad que oportunamente salió a bolsa y el Estado adquirió parte del capital accionario.
Y hoy estamos sentados aquí defendiendo esa capacidad que tenemos de decirles a ustedes, cambien la conducta que están teniendo, porque nos están llevando a la quiebra. Lo más conocido estaba Kicillof sentado al lado mío y Álvarez Ají sentado atrás, en la fila inmediatamente atrás. Y la verdad que hablé para ello, porque nuestra generación se está retirando y tiene que haber trasvasamiento generacional. Todavía tenemos para 10 años más o 8 años más. Pero ¿cuántas oportunidades iba a tener? Hablé para ello. Hablé para que aprendieran. La comisión fiscalizadora debería remitirse principalmente a la minoría. Debería dedicarse especialmente a la minoría, no a la mayoría. El órgano de control tiene que estar sujetado a lo que piensa la minoría, no la mayoría. Porque eso es tautológico. Si la mayoría es lo que manda y el órgano de control deviene de la mayoría, eso no tiene solución. ¿Cómo se resuelve esto si tenemos ética y honorabilidad? Que el órgano de control se refiera a la minoría. La mayoría automática también va a votar que el órgano de control de la sociedad que controla a la mayoría le apruebe que estuvo bien controlada. Ustedes, o sea, nosotros, lo publicamos. Bueno, esto multiplica por 6 lo que ustedes publicaron. Perdón, para una interrupción. Acá está IECO, que me lo acaban de traer, que dijiste que estaba mal, que había leído mal. Te lo dejo y vos después lo lees en silencio el sábado a la noche. No lo vas a leer ahora en público porque pasás vergüenza. Pero te lo dejo, que es IECO de febrero. Vamos a ver lo que dice la opinión pública mañana sobre un sueldo del señor Rendo, que podés tomar la cámara ahí, por favor. 200.000 pesos por mes sin saber lo que se hace porque el señor dice que tiene que ser bien pago. Vamos a ver lo que dice la opinión pública, en cómo se va a expresar. ¿Usted piensa, señor presidente, que no acatando la ley, este grupo va a ganar más plata? No solo tiene sueldos siderales que van en detrimento del consolidado de ganancias de nuestro lucro y de nuestro grupo, sino que nos someten la estructura de una empresa oscurantista para que se averigüe de una vez y para siempre si efectivamente la adquisición de esa empresa por parte del señor Manieto estuvo manchada en sangre, como fue claramente denunciado y explicitado en el informe Papel Prensa La Verdad. No se allanan a la justicia, tampoco en los crímenes de lesa humanidad. Aténgase al respeto que Estoy merecen las personas y las si usted tiene alguna compañías. dificultad, hace las denuncias pertinentes en los lugares que corresponden. Acá estoy evaluando si usted fue un buen hombre de negocio y el Estado adquirió parte del capital accionario. Y hoy estamos sentados aquí defendiendo esa capacidad que tenemos de decirles a ustedes, cambien la conducta. El problema del sector energético es fiscal. Digamos, el problema del sector energético es fiscal. O sea, el problema es que cuando nosotros dejamos el gobierno en 2015, los subsidios a la energía eran 4 puntos del producto, ¿no? Uruguay tenía 2, Venezuela tenía 14, solo para poner dos referencias. Entonces, Macri, finales del 2017, antes de la devaluación, llega a 1.2, un punto. Le saca 3 puntos al perfil fiscal de subsidios a la energía. Entonces, primer diagnóstico de la política, la tienen los dueños de las distribuidoras. ¿Qué es un diagnóstico, además de equivocado, peligroso? Porque vos pensás que hay 4 tipos en la economía caminando con 3 puntos del producto en el bolsillo. Entonces, de ahí se sigue que la solución es la redistribución del ingreso. De esos 3 puntos los repartimos entre todos y somos todos felices. Y el problema es que esos 3 puntos son pesos que se destruyeron porque fue ahorro fiscal. Fue ahorro fiscal. O sea, los 3 puntos no están en ningún lado. Ni siquiera se los quedó el Tesoro, porque el Tesoro no guarda pesos, digo, son asientos contables, ¿no? Que hay una cajita donde le dice al fondo, mirá, acá está el superávit fiscal.
Ahora estamos, ahora estamos, ¿dónde estamos? Ahora estamos, estoy haciendo la cuenta de memoria, es el 20% de la importación de energía, que es 0,3 de subsidio del 1 punto. Debemos estar en 1,8, 2 puntos a este tipo de cambio, un año vista de subsidios a la energía. 2 puntos, ponele. A ver, no importa sos keynesiano, monetarista, no importa. Al final del día la economía crece si vos le vendés más al resto del mundo, a tu sector público, o sea, keynesianismo, o a tu mercado interno. Al resto del mundo no le vamos a vender más porque esto es un lío, digamos, y el perfil de demanda para Argentina está muy complejo. Al sector público tampoco, porque con el fondo adentro, keynesiano no puede ser. Si vos querés crecer vía mercado interno, vas a tener un problema que no tenés dólares. Entonces, ¿cuál es el único punto de crecimiento del mercado interno que te trae dólares? La inversión extranjera directa. Y si lo configurás bien, es el único que te repaga los dólares que trajo porque exporta. Entonces yo creo que la hipótesis de lluvia de inversiones de Macri estaba bien desde lo conceptual. Porque acá, digamos, entre 2011 y 2015, ¿cómo pagaste? Con reservas. 2016, 2018, ¿cómo pagaste? Con deuda. 2018, 2019, ¿cómo pagás? Con el fondo. ¿Quién va a poner la plata en 2020? Nadie. El único que está desendeudado es el sector privado. Entonces vos tenés que apalancar el endeudamiento del sector privado que sea sostenible. En economía no hay un shock que arranca por LELIC. No hay una corrida de LELIC. Es una estupidez supina pensar que hay una corrida de LELIC. Ahora, si hay una corrida bancaria y vos necesitas frenar la corrida bancaria, claro que le clavás un bono a las LELIC, pero ya tenés una corrida bancaria. Pero segundo, en Argentina no pasa como en la película esa de los 70, que el tipo llega hasta la persiana baja del banco. La corrida no alcanzan, no arrancan los bancos, arrancan el tipo de cambio. O sea, la corrida arranca el tipo de cambio, el tipo de cambio se va al demonio. Todo el mundo dice, comprá dólares, comprá dólares, comprá dólares. Aparece un tarado y dice, mirá que los bancos no tienen más guita. Exactamente. Y ahí va uno al banco. Cuando va uno al banco, van 40 y aparece un genio y te dice, che, no pagues la ley. Ya sé, boludo, si ya defaulté. Digamos, o sea, perdón, digamos, ¿entendés? O sea, esa es perdón, pero a mí me excita hablar de economía, disculpen. Entonces, lo que digo es, esa es la dinámica. Entonces el tipo que te dice, tenés un problema, trabá la LELIC, vas a buscar el tipo de cambio 150. Porque yo te compro dólares con la tarjeta de crédito. ¿Algo que aportar al respecto? No, es exactamente así. A ver. Bien. Entonces, la pregunta es si este ciclo económico solamente corresponde a Macri y Alberto o arrancó con Kicillof. Y ese es un debate que nos debemos. Bien. Porque ¿cuándo empezaste a hacerte amigo de los mercados? ¿Con Macri? Y entonces, ¿por qué Kicillof arregla con el Club de París, con Repsol, hacen toda la negociación con los fondos buitres? O sea, si no hubiese sido por la foto que se sacó Brito, ¿te acordás? Disfrazado de San Martín, de Rosa, ¿te acordás de esa fotito que salió, ese dibujito? Como padre de la patria, ¿hubiese cerrado Kicillof con los fondos buitres? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo empezó una política amiga de los mercados? Que tuvo 2 años muy particulares, que son los 2 primeros de Macri, que es una política amiga de los mercados, pero a su vez oligarca porque se mete con el precio de la comida. Sí. Después Macri vuelve a poner las retenciones. Macri. Sí, cosa que quitó. Apenas llegó Guillermo, apenas llegó Macri, devaluó en un 60%, más o menos, quitó las retenciones y duplicó el precio del Morphy para la gente. Una calamidad en 15 días. En 15 días. Eso fue, por eso nosotros ya sabíamos que eso no iba ni para atrás ni para adelante. Y sabíamos que no era ni neoliberal. Ahora, era oligárquico. Ahora, no dejaba de ser amigo de los mercados. Es cierto. Bien. Cuando viene el fondo, Macri resiste 2 o 3 meses y al final pone las retenciones. Ahí ya entras en un modelo neoliberal. Exacto. Pleno. ¿Empezó con Macri o empezó con Kicillof, el modelo amigo de los mercados? El modelo amigo de los mercados puede ser socialdemócrata. Y sí. Sí. Bien. Entonces este es un debate que nos vamos a dar, claro. Sin Kicillof es difícil este debate, porque es él el que tiene que explicar qué fue lo que hizo 14 y 15. Está bien. Ni siquiera Cristina, ¿eh? Ni siquiera Cristina, porque el conocimiento económico de Cristina
muchacho, es abogada, Kicillof. Kicillof tiene que explicar. ¿Por qué arregló con el Club de París como arregló? En función de lo que le pidió el Club de París, no en función de la... ahí estuvo Lorenzino, que es un pibe de La Plata. ¿Te acordás de Lorenzino? Sí, me acuerdo. Bueno, ese estuvo ahí, ¿eh? Estuvo el único externo de la Argentina que estuvo en esa negociación es Lorenzino. Él me la contó a mí. Yo no lo voy a contar porque no corresponde. Yo me encontré en Roma con él, pero es la verdad histórica. No digo que la cuente ahora, pero por ahí dentro de 30 años la puede contar. ¿Está bien? Sí, está bien. Yo lo valoro, está todo bien, pero a mí me la contaron, en mi despacho. No es que me enteré porque Bonelli, no. Por eso te estoy dando nombre y apellido. ¿Está clarito? Vos vas, lo buscás, está ahí, anda, ¿viste? Vos lo buscás, le decís, che, Guille dijo esto, y lo tengo, y lo dijo en mi programa, en vivo, al aire, grabado, no sé cómo está esto, pero, ¿viste? Vos decís, mirá, ¿cómo fue eso? Contame. No, el secreto de Estado, listo. Perfecto. Bien. Le tenés que preguntar a Kicillof por qué se la dio una arriba de otra en bono a Brufau. Brufau se llevó el premio empresario del año en España cuando le clavó a Kicillof la mitad de YPF a 5.000 palos más interés. Estamos hablando dólares, ¿eh? Estamos hablando dólares. O sea, de la primera conversación donde Kicillof dijo no vamos a pagar nada en el Senado porque hay pasivos ambientales, ¿te acordás? Sí. Terminó poniendo cerca de 8.000 palos con los intereses incluidos. Esos bonos que agarró Brufau es el que tenía arreglado que se iban a descontar en el mundo, ¿eh? O sea, Brufau, ¿qué hizo? Agarró los bonos, como si yo te doy un cheque a vos a 60 días y vas y lo descontás en la cueva de la esquina. Está bien. Hoy te rompes la cabeza, pero bueno, alguna vez lo habrás hecho, ¿está bien? Bueno, Brufau agarró los bonos, se los llevó al mercado internacional y le dieron la plata. Son los bonos que están ahora, que se han reestructurados ahora. No te tomaban esos bonos si vos no eras amigo de los mercados. La pregunta es si esto no es peronista. Yo se lo dije hace por lo menos 8 meses atrás. El ministro de Economía de Alberto Fernández hubiese sido Pratgay. ¿Sabe por qué no fue Pratgay? Porque fue el ministro de Economía de Macri. El economista, el hombre, en términos de pensamiento económico, que le gustaba como ministro de Economía, Alberto Fernández, es Pratgay, que fue en la fórmula con Donda, en la primera vez que fueron diputados. Sí, recuerdo, sí. Bueno, es que esa es la lógica. ¿No sabés por qué no está Pratgay? Porque fue ministro de Economía de Macri. Sí. ¿Y quién fue el primero que lo felicitó a Pratgay? Alberto Fernández. ¿Vos te acordás que se decía que iba a ser Melconian, aquel? Y por atrás apareció Pratgay. ¿Por qué aparece Pratgay? Y después tiene que tomar esa decisión loca de duplicar el precio de la comida porque Pratgay pensaba que los precios estaban armados a 16 y toda esa tontería que ya se sabe. Sí. Bueno, Pratgay es un muchacho formado en la misma escuela que Lustó. Pero cuando digo la misma escuela, es la misma escuela. Es en Inglaterra. Pero ¿sabí que se formó ahí también? Costas, el brazo derecho de Kicillof. Augusto Costa. Augusto Costa. Pero escúchame, los conozco a todos. Sí, lógico, me imagino. El problema es si hablamos de verdad o seguimos haciendo fulbito. Vos siempre, por eso yo te digo a vos, perdóname, Guillermo, yo siempre por eso te digo a vos que vos resistís archivos, porque vos esto que me estás diciendo ahora a mí, en el 2020, lo empezaste a decir inmediatamente, o sea, vos te fuiste adelantando, fuiste contemporáneo de las cosas que hoy sostenés. Ejemplo, a los 2 días, 3 días que Macri empezó a tomar esas decisiones para favorecer a los de siempre, vos dijiste, esto es un gobierno oligárquico, esto va a ser un desastre, esto va a fracasar, por acá, y se dio. Cuando Cristina eligió a Alberto, vos fuiste el primero que dijo, de todos los que podía elegir, eligió al peor. Ahora, en vez de querer un gobierno de transición, Álvarez Agís hizo una declaración que dijo, si lo echan a Macri, yo lo voy a defender. ¿Te acordás que Álvarez Agís dijo eso? Sí, es el economista, ¿no es así? Sí. ¿Te acordás que hizo esa declaración o no? Yo no, pero Guido es el que siempre me cuenta todo, Guillermo. Bueno, entonces, ¿sabés qué pasaba? No era echar a Macri,
era ponernos de acuerdo que era necesario un gobierno de transición, porque Macri no iba a prolijar la economía. Y encima lo liberabas a Macri para hacer lo que quisiera. Ahora Macri, suelto de cuerpo, dice, no, yo terminé en agosto. Ah, y de agosto a diciembre, ¿qué pasó? Fue un escándalo. Y entonces, de agosto a diciembre, no podía haber un gobierno de transición. Tenía que haber de abril. Vos lo tenías que tener por lo menos 8 meses al gobierno. Claro, para que establezca ciertas bases, digamos, ¿no? Para que acomode un poquito el fierro caliente. Al no tener un gobierno de transición, ahora y encima con Alberto, no sabe qué hacer. Entonces, no puede ser Kirchner si antes no hubo un Duhalde. Entonces, Alberto dice, bueno, entonces voy a ser Alfonsín, que es lo que empezó a decir al principio. Y ahora estamos discutiendo si va a ser de la Rúa. Pone la especificación de todas las operaciones inmobiliarias, el cepo mismo. ¿Se fracasó en ese intento? No fue una política correcta. Sé que los medios en general me la atribuyen, pero yo... ¿No es usted? No. La autora del cepo es Mercedes Marcol Pon. Búsquenlo por el lado del desarrollismo y del Banco Central. Mercedes Marcol. Lo digo yo y me hago cargo. No, es más, yo sé que usted desaconsejó el cepo. Búsquenlo por el... Yo tengo claramente un diagnóstico de que esta es una economía bimonetaria. ¿Fue un error el cepo? No hay ninguna posibilidad de administrar y hacer política económica en la Argentina si no se parte de la concepción que es prácticamente el único pueblo en el mundo que es bimonetario. ¿Fue un éxito su lucha contra la inflación? Sin duda, sin duda. Nosotros necesitábamos, cuando yo me hago cargo de la Secretaría de Comercio, La Baña había terminado el año 2005 con 12.5 de inflación y nosotros en el 2006 con los acuerdos de precio terminamos en 9.8. No hay ninguna posibilidad que este país trabaje con una inflación por encima de la inflación internacional, porque si no, las tasas de interés en una economía bimonetaria entre dólares y pesos se me desalinean. El éxito de nuestro modelo de crecimiento durante la parte de la década ganada, que crecimos a tasas chinas y que fuimos estudiados a nivel internacional, es porque pudimos alinear la tasa de interés real, que es la inflación menos la tasa de interés nominal menos la inflación, en términos internacionales. Entonces, a vos te es absolutamente indistinto gastar en pesos y gastar en dólares. Y eso genera, contra los dólares atesorados, que vos puedas acelerar tu proceso de inversión porque tenés que lo financie. Es cuando los dólares atesorados pasan a ser ahorro. Uno de los ejemplos claritos de eso es Puerto Madero, pero también tenemos múltiples ejemplos. 2019 vamos a caer y te piden déficit cero antes. Entonces, si vos me decís, che, después de 3 años de crecimiento, ¿podés tener déficit cero? Sin duda. Pero 3 años de crecimiento es algo que no nos pasa hace 12 años. Todo gusto. Bien, le mostraba un gráfico entonces recién. Este gráfico muestra la evolución. Bueno, está lejos el monitor. El monitor está lejos. Pero ahí se puede acercar. Acérquese tranquilo al monitor. Ahí tiene la evolución. La rayita roja de abajo es el IPC que midió el INDEC suyo. El INDEC de Beatriz Paglieri. Del gobierno nacional. De Beatriz Paglieri, sí, lamentablemente de todo el gobierno de todos estos años. Sí. Beatriz Paglieri, Ana Elwin, Norberto Iscovich y 1.400 funcionarios que trabajaban. Exacto. La raya de arriba, las 3 rayas de arriba, exhiben la evolución del índice de precios de San Luis, que replicó el método del INDEC y que fue coincidente con el INDEC durante todos los años previos a enero de 2007, cuando usted empezó a gravitar sobre él. Y más abajo, el precio de los alimentos, de la canasta básica, también medida por el Instituto de Estadísticas de San Luis, es decir, no por una consultora privada. ¿Cómo explica la divergencia que se produce? ¿Entre cuál y cuál? Entre bueno, fíjese que el de arriba, el azul, le digo los colores, el azul y el amarillo son el coeficiente de variación salarial del INDEC suyo. Vamos de vuelta. El verde, el rojo, el de abajo, es el INDEC, el IPC del INDEC oficial. Ahora tenemos un ahí lo mostramos de vuelta al gráfico. Ahí está. Ese rojo es el suyo. Arriba el verde es verde. El verde es en San Luis. Lo que me estás preguntando es esta brecha. Sí. Y muy bien. ¿Y acá dónde están los años? No, están abajo, la cámara ahí los va a tomar. Muy bien. Eso es 2014, eso es 2012 y más. Pero fíjese que... Vamos de a uno. Sí. Vamos de a uno. ¿Cuándo empezó a emitir plata la provincia de San Luis? Nunca la emitió. ¿Nunca emitió plata la provincia de San Luis? ¿Vos sos economista? ¿San Luis? ¡San Luis! A ver, ilústreme. ¿Pero vos sos economista o no? Sí, soy economista de la UBA. Muy bien. Yo soy economista de la UBA. Muy bien. Sí, ya sé, después me tenés que decir en qué agrupación militaste. Pero aparte de decir eso, ¿nunca emitió plata la provincia de San Luis?
Nunca emitió plata a la provincia de Buenos Aires. Vamos de vuelta. Durante Nunca. el gobierno kirchnerista no. Pero, por favor, se emitía los bonos que le daba para circulación dentro de San Luis, con los cuales financiaba determinados programas sociales que solo funcionaba como circulación de dinero, con todos los usos y costumbres del dinero en la provincia de San Luis. Pero Roberto Lavagna se jactó justamente de haber eliminado las cuasimonedas. No, vamos el gobierno de vuelta. nacional eliminó las Las cuasimonedas. cuasimonedas, que son producto de la crisis del 2000, no reemplazó los bonos que generaba el gobierno de San Luis, con lo cual le daba una asistencia financiera a las familias de bajos recursos en la provincia de San Luis. Pero Guillermo, los precios en San Luis eran Bueno, más Guillermo, bajos. si vos lo sabés que cuando aumenta la oferta monetaria en un lugar, naturalmente los precios tienen Esa es la vos visión sos monetarista. economista, Esa será una visión suya pero monetarista. Vos sos economista, Pero, vos lo sabés. bueno, entonces para usted esa es la divergencia que explica San Luis. No, con cada una te la puedo explicar. Sí, con Explíqueme la otra. La otra es entre el índice... ¿Esa te convenció o no? No, no me convenció. Ah, bueno, ahí tengo que volver a estudiar. La del índice de precios suyo y la del coeficiente de variación salarial tampoco se explica, porque uno tendría que haber asistido... Sí, ahí. Acá lo tenemos. ¿Por qué no se explica? Este es lo que muestra los salarios... ¿El azul? El azul muestra los salarios de la economía. Sí. Esto muestra el índice de precios al consumidor suyo. Sí. Esto, mío no, del INDEC y del gobierno. Del INDEC. Y esto muestra la evolución de los alimentos según San Luis. Entonces, según la inflación de San Luis... Ya está, ya explicamos la situación. Vamos al índice salarial. No, porque esta curva lo que hace es seguir, los sueldos siguen a la inflación de San Luis, porque la inflación de San Luis era la real de todo el país. Entonces los alimentos y los sueldos van empatando, ganando en algunos años, perdiendo en otros. ¿De dónde sacás esa conclusión que lo que pasa en San Luis pasa en el país? No, eso es una tontería metodológica. San Luis era la única que lo podía medir porque no estaba bajo la vara suya. Pero esto es una tontería lo que está diciendo. ¿Cómo vos vas a decir que lo que pasaba en San Luis es lo que pasaba en el país? Eso es lo que decía Rodríguez Sá en la campaña electoral. No. Pero no lo podés decir vos seriamente hablando de economía. Lo que estamos diciendo... ¿Cómo lo que pasa en San Luis pasaba en el país? Lo de San Luis ya te lo expliqué. Guillermo. Ahora vamos al índice de salario, que también tiene su explicación. O sea, para usted el salario real se multiplicó por 3 en 8 años, porque pero esta no evolución... hay ninguna duda que nosotros aumentamos la distribución del ingreso. Sí, pero no la multiplicamos. Y la por 3. única posibilidad de mejorar la distribución del ingreso es que el índice de salarios esté por encima de los índices de inflación, porque entonces lo que vos me querés decir, si los dos van par y paso, no hay mejora del ingreso de los trabajadores. Claro, pero si uno sube el triple que el otro, se produce un aumento de los sueldos que habría quebrado todas las empresas, y no fue lo que ocurrió. Pero ¿cómo está? Vos estudiaste economía. Sí, ¿Qué tiene que ver la tasa de rentabilidad? La tasa de rentabilidad de las empresas y las estructuras de costo de las empresas. Y se aumentaba productividad de la empresa con la tontería que acabas de decir. No aumenta o sea que cuando una empresa aumenta su productividad no puede aumentar los salarios. ¿Pero de qué estás hablando? Guillermo, mantengamos el nivel de respeto. Pero estoy manteniendo el nivel de respeto, pero no se pueden decir esas tonterías. Tuviste 8 años diciendo tonterías y ahora vengo acá y volvés a repetir tonterías. No se ponga nervioso. Pero qué nervioso, si estoy más tranquilo que siempre. Bueno, vamos al próximo tema. Bueno, pero a ver, vamos a redondear también con este tema. Vamos a redondear Digo, ¿por qué hicieron las modificaciones en el INDEC que hubo? Usted dijo que venían, que había productos que se medían mal o que no. Ninguna duda. La metodología que heredó de cálculo de inflación, del índice de precio al consumidor del Gran Buenos Aires, elaborado por Liach Cavallo, la dupla Liach-Cavallo. Sí. Liach era el responsable del INDEC cuando cambiaron el índice de precio durante la convertibilidad. Incorporaron centralmente productos que estaban vinculados al comercio exterior, esto es, al nivel de productos que importaba la economía local, porque eran los productos que no modificaban sus precios. En general, lo que uno encontró cuando se abrió la metodología en un seminario público que se hizo y que él debería haber ido para aprender un poco, era lo que pasa... No, no fuiste. Sí, sí.
¿A dónde se hizo? En el Sheraton de Pilar. No fui. Sí, fui. ¿Dónde se hizo? En el Sheraton de Pilar. Sí, se hizo en el Sheraton de Pilar, pero no. Entonces fue. Pero no fue sabe porque ahora buscó por ahí. Estaba su compadre y me apuró para que me corra al costado. No estaba, Sí, sí. no. Sí, ¿quién lo cerró? ¿Quién cerró ese seminario? Alberto Fernández. Bueno, ve que estaba, Alberto Fernández. Su amigo Alberto Fernández. El mismo que te pidió derecho a réplica. Ese fue el que cerró el seminario, donde se modificó y se explicitó por qué se había modificado la metodología, dado que había un sesgo a los productos importados que en el 1 a 1 bueno, pero hoy no vamos a ser después objetivos. aumentaban. Hoy reconoció Alberto Fernández que esas modificaciones eran necesarias. Le voy a lo que dice Alberto Fernández, que después usted produjo muchos hechos económicos que marcaron el desquicio para el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Entonces ya ahí empezamos a tener una discusión de un poquito más de nivel. Estamos de acuerdo en eso y nos ponemos de acuerdo en que Alberto Fernández dice que la metodología a través del cual se calcula el índice de precios al consumidor es correcta. Eso es lo que él dice. Que había metodología equivocada en las mediciones anteriores y que había que cambiarla. Incluso él lo trajo Stiglitz. Claro, lo nombró y lo dijo. Él lo trajo Stiglitz, hizo una reunión exactamente, entre Stiglitz, Alberto Fernández en su despacho y algunos integrantes que teníamos que ver con esto, y Stiglitz explicó que era el mismo problema que había en la economía norteamericana. Lo dijo hoy. La estábamos muy bien. Ya hay una base seria de empezar a trabajar. ¿Usted no dijo que no tenía nada que ver con el INDEC? No, vamos de vuelta. Yo fui en mi carácter de secretario de Comercio. Ah, bien, tenía que ver. No, con el INDEC no. El INDEC dependía o bien del secretario de Política Económica o bien del Ministerio de Economía. En esa reunión fueron los funcionarios del INDEC, fue el secretario de Comercio, Stiglitz, y estaba Alberto Fernández. Stiglitz explicó que lo que estaba pasando en la medición del índice de inflación en la Argentina era similar a lo que acontecía en Estados Unidos. Y explicó por qué, la metodología, los sesgos que había, lo que pasaba, etcétera, etcétera. Entonces ya nos pusimos de acuerdo en el primer tema. Que la metodología... No nos pusimos de acuerdo. Bueno, al menos con él. Sí, con Silvestre puede ser. Conmigo no nos pusimos de acuerdo. Con vos va a ser imposible ponernos de acuerdo. Va a ser imposible porque la verdad que tu nivel de explicitación de los fenómenos es muy pobre. Bueno, veamos este otro gráfico. Es muy difícil. Pero también me da la sensación de que el kirchnerismo tuvo una inflación más bien del orden del aumento que tuvo Palazzo en esos últimos años, ¿no? 25%, 23, 24. Es cierto que después saltó mucho, pero me parece que no tanto. O no sé usted cómo la ve. Bueno, si no quiere no me conteste. O sea, pues... No tenés nivel para plantear estas cosas, así que termina la Berkovich. Bueno, venimos manejándonos respetuosamente, Guillermo. Es un compañero nuestro, le hizo una pregunta. No, venme a contestar preguntas de este chiquito que no tiene nivel. Te lo dije profesionalmente que no iba a contestar preguntas de este, que es un chiquito que no sabe dónde tiene la nariz. Es un profesional. ¿Qué va a ser profesional y que no sabe dónde habla? Nosotros habíamos planteado y queríamos hacer un debate entre Guillermo Moreno y varios consultores que lo habían cuestionado y que le decían que el INDEC mentía. Tuvo un fallo, bueno, no conseguimos, la verdad, no conseguimos que vengan a debatir con usted después del fallo de la justicia, que no sé si salda la discusión del INDEC para usted. Y a mí me parece que sí, ¿no? Me parece que ahí tenés el equipo nuestro del INDEC, me parece que tendrían que pasar. Me parece que después de 10 años de escuchar todas estas estupideces de que el INDEC mentía, me parece que ha terminado el debate. Quedó claro que el INDEC no mentía y todos aquellos que se pasaron años diciendo que el INDEC mentía tendrían que pedir humildemente perdón, no siguiendo con la cantinela de que el INDEC mentía, porque lo que me parece que lo único que le hacen es el juego al accionista minoritario del grupo Clarín, que tiene el principal criminal de lesa humanidad, que es Mañeto, que se enriquecía con los bonos por ser. Así que al equipo del INDEC que defendió las estadísticas públicas, mis felicitaciones. Bueno. Lo dice la justicia de Macri. Así que con ese tema terminado, gato, ya está. El gobierno dice que no hay ajuste. ¿Hay ajuste o no hay ajuste, Manuel? Bueno, la verdad que es una pregunta que va a depender un poco de si realmente en el 2021 dejamos atrás la cuarentena. A ver, para que quede bien claro, déjame hacer casi un ejercicio
abstracto. Suponete que este año el gobierno más o menos va a terminar con un déficit fiscal de 7%. De ese 7%, 4 puntos tienen que ver con el gasto COVID, ¿no? Con lo que nos generó la pandemia y con la respuesta del gobierno a esa pandemia. Imagínate por un momento... Fíjate no pisar el micrófono ni nada. Ok, ahí me escuchan mejor. Sí. Ok. Imagínate por un momento que el 1 de enero estuviéramos todos vacunados. Digamos, y entonces podríamos decir, bueno, en 2021 se terminó el COVID para la economía argentina. Si así fuera, si el gobierno este año tiene un 7% de déficit, de los cuales 4 puntos son del COVID, si el gobierno el año que viene tuviera 3% de déficit, uno podría decir, bueno, lo único que hizo el gobierno fue eliminar el gasto COVID. Exactamente. En ese sentido, uno no podría hablar de un ajuste. El gobierno está diciendo, voy a tener un déficit fiscal de 4,5%. Entonces, en la medida que el COVID se vaya retirando paulatinamente de la economía, el nivel de gasto público del año que viene va a bajar respecto de este año que el COVID, pero va a ser más alto que el último año de Macri. Ahora, para mí hay una cuestión importante, Alejandro, de cuál es la concepción de el gasto público y el programa económico del gobierno el año que viene. La Pax cambiaria es inestable. Creí leer algo, entrever algo así en el informe semanal que publican ustedes en P por Q. ¿Vos también creés que es inestable? Mira, yo creo que una brecha del 80% es inestable. Digamos, claramente es mejor que una brecha del 130%, que era la situación que teníamos a fines de septiembre. Me parece que el gobierno está avanzando gradualmente en tratar de cerrar esa brecha. Hoy, a ver, ¿cuál es la consecuencia clara de tener un tipo de cambio paralelo tan alto? Que ya no tenemos superávit comercial. Una cosa muy extraña, ¿no? Y justamente no tener superávit comercial hace que, si te vuelvo al ejemplo que hacíamos recién, si el 1 de enero mágicamente los 44 millones de argentinos estamos vacunados, agarrate fuerte, porque hay un montón que se van a volver al exterior, van a gastar plata y en vez de superávit comercial vamos a tener déficit comercial. Está clarísimo. Entonces, hay algo me que me parece inquieta, que hay que bajar la brecha. Hay algo que me inquieta mucho de las proyecciones del gobierno para el año que viene, que es que dicen, bueno, si se recupera, podemos recuperar ese margen fiscal sin ajustar demasiado, pero en el empleo vos ves que subió el desempleo de 10 a 13, pero que un montón de gente está guardada en la casa, que hay 10 puntos de gente que está inactiva dentro de la población económicamente activa, pasó a ser inactiva. Si empieza a ceder la pandemia, ¿esos no se van a convertir en desocupados y nos vamos a ir como a 20% de desocupación? Sí, el mayor problema que tenemos, Alejandro, es que a la salida de cualquier recesión en Argentina, típicamente los dos sectores que te empiezan a generar empleo son, por un lado, la construcción, que típicamente te genera empleo de baja calificación y en hombres, y el comercio, que te genera empleo de baja calificación en hombres y en mujeres. Hoy la construcción está, pero el comercio no, porque lo más afectado por el COVID es justamente el comercio, los restaurantes, los shoppings, el turismo. Entonces el gran problema es que uno puede tener el año que viene, fíjate lo que te digo, una economía que se recupere 5 o 6 puntos con un desempleo que crezca 10 puntos. Bueno, estamos presentando la bolsa mágica de Guillermo Moreno, la que permite comprar con solo 6 pesos todo lo necesario para que una familia coma en un mes, mejor dicho en un día, 700 pesos al mes. No, es una ironía para hablar de un tema de fondo. La verdad que decir que una familia con 700 pesos puede comer en el mes es una afrenta a los cerca de 4 millones de argentinos que pasan hambre. La verdad es que el tema del INDEC es la grieta más profunda en el relato oficial, del que tanto se habla, y es el punto más alto de la hipocresía del gobierno. No puedes ir con una panza así a cortar una calle y decir los niños no tienen que comer y te lo comiste vos, ¿verdad? En esta batalla estamos desde hace más de 6 años y felizmente, bueno, dentro de la desgracia de que haya ocurrido estos hechos, felizmente la sociedad ya se ha dado cuenta que es un problema que atañe a todos y que realmente nos involucra a todos y por eso se convierte en una propuesta política ya referenciada en toda la sociedad. ¿Qué pasaría si no estuviera Moreno?
está tratando de evitar, peleando contra todo, ¿no es cierto? Para evitar que se desborde la inflación y resulta que es malo la película. Las personas que hoy están al frente del INDEC son, una de ellas, la presidenta, es técnica de hace más de 30 años del INDEC. Hace 30 años, Edwin creo que se llama de apellido, que es funcionaria técnica del INDEC. Beatriz Pagliari, que es la otra funcionaria, es una funcionaria de más de 30 años del Ministerio de Economía, o sea... ¿Cómo era la adulteración y cómo es la adulteración de los datos del INDEC? Es artesanal, nada sofisticada. Resumiendo lo que dicen las 104 páginas del dictamen del fiscal Stornelli, es que Pagliari pone los datos que se le cantan. Así de simple. El INDEC está trabajando muy bien y nosotros no tenemos ninguna duda que quienes lo están haciendo en forma correcta. Y Néstor Kirchner... Hemos quedado en el 26.9 de pobreza del año 2006, Sí. medido por el equipo que decían después que era el equipo prácticamente de sabios del INDEC, tanto la señora Bebacua como la señora Cintia Poc. La señora Cintia Poc mide la pobreza en el 2006 y mide oficialmente 26.9. Lo sorprendente sería que Cristina Kirchner entrega el gobierno en el 2015, habiendo aumentado la pobreza del 2006 al 2015, en 9 años puso la asignación universal por hijo, Sí. la moratoria de jubilados, creció la economía, las distintas asignaciones universales y demás. Bajó la desocupación, bajó, nadie cuestiona las estadísticas de desocupación. Sin embargo, todo eso hizo crecer la pobreza. ¿No te parece que es un absurdo? Cuando la UCA sale a medir la pobreza, no sabe, lo Ahora, hace ¿no deberían mal. reflejar también el método que se utiliza? Muy bien. Porque para respaldar Muy bien. un sistema hay que... Es muy importante tu pregunta, porque lo que pasa después, que Macri, viste que Macri oscurece el INDEC durante 6 meses, durante 6 meses no hay estadística. Vuelve la señora Cintia Poc al INDEC, vuelve, mide la pobreza y dice, miren, lo que nosotros estamos midiendo ahora da casualmente 30 también. ¿Te acordás que era 32? Sí. Que coincide con lo que decía la UCA. Ahora, 4 meses después, la señora Cintia Poc saca un documento sobre cómo construyó ese índice de pobreza. Cuando vos lo lees, todo esto está en la página del INDEC, acá. Cuando vos lo lees, la propia señora Cintia Poc te dice, ojo, que como medimos la pobreza ahora, con respecto al 2006, hay 14 puntos más, como la medimos ahora, que como se medía. ¿Cómo se midió la pobreza en nuestro gobierno? Como lo definió Alfonsín, que fue el primer presidente que decidió medir la pobreza. Él decide medir la pobreza, contrata un equipo, pero vos sabés que Alfonsín era radical. Sí. Entonces vos sabés que los radicales son lentos. Entonces, cuando van a medir la pobreza, ya Alfonsín no estaba más. Entonces, con esa metodología, el primero, pero la metodología de Alfonsín, el primero que la mide en campo, o sea, va y la mide, es el gobierno de Menem. Y ningún gobierno, en los sucesivos gobiernos hasta Macri, cambió esa manera de medir. ¿Por qué? Porque si no, no podés comparar. Claro. Entonces, nadie, mire... No se pueden hacer índices con progresión. Claro, entonces vos decís, mire, no importa si se medía, porque cuando vos medís con errores y mantenés el error, lo que importa es la variación. Entonces, como de un gobierno contra otro, lo que importa es la variación. Lo definió Alfonsín, la midió Menem, siguió después la Alianza, siguió Duhalde, siguió Kirchner y después Cristina. ¿Quién la cambia? Macri. ¿Para qué la cambia? Para poner una medición más exigente, de tal manera que le diera el 30% que ellos decían que había. Sí. Ahora, como la señora Cintia Poc no podía mentir, en el momento no la sacó, pero 4 meses después dijo, miren, yo ahora la mido así. No tiene nada que ver como yo la medía en el 2006. En ninguno de los dos momentos mentimos, son dos metodologías distintas. Esta mucha más exigente. ¿Qué hizo Salvia?
se agarró de eso para decir que era el genio de la bolita. Ahora, el problema que tiene es que tiene que explicar ahora cómo Macri, después de las barbaridades que hizo durante 4 años, solo la pobreza creció del 30 al 39, un 30%, y el sentido común te dice, no, mire, durante estos 4 años... Con los índices de desempleo, sumado otros factores, necesariamente tuvo que haber habido una suba de la... Muchísimo más. Y hubo que ponerle los puntos. Octubre, noviembre del 2011, nosotros le pusimos los puntos. Y lo último que hicimos, que es novedoso, es empezar a caminar la calle Florida, porque había algunos chicos ahí también que se ponían. Y me acuerdo un funcionario que me llamó y me dijo, che, tengo ahí detectado, pero estamos en un lío grave, porque son los muchachos del tablón. Y hay como 10, 12, 15, 18 que están sacando pecho y me echaron a la gente. Cuando yo mandé los muestros, lo único que hicieron fue reírse un poquito y después contar las anécdotas. Porque a ser valiente también se aprende. Y en esta secretaría terminaron todos siendo muy valientes. Y fueron valientes con 2 ejes muy claros, que lo dijimos siempre. El primer eje es ser valiente para luchar, porque está claro que los muchachos del privilegio no van a entregar la torta porque le ganemos un debate racional ni porque tengamos votos. Eso es el prerequisito para después hacer lo que hay que hacer. Y es claro que nosotros estamos entregando un país mucho más justo hoy que el que recibimos en el 2015. Y en esto la Secretaría de Comercio tuvo mucho que ver. La diferencia entre los que luchan y los mercenarios es el amor. Cada uno de ustedes aprendió a saber por qué peleaba y por qué luchaba. Y esto no se lo van a olvidar nunca en la vida. Lucharon y amaron, fueron valientes. Hasta siempre, mi querido.